Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Al Día realmente está al día y nos vinimos a esta primera Feria Internacional del Libro de Poesía, Expoesía 2024, acá en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, en el CELAR, en Altamira, un encuentro además que surge de todo ese movimiento también que se ha dado de la poesía como esa forma también de reflexionar acerca del mundo, de mostrar la realidad de nuestras regiones y que reúne a poetas encantadores además de distintas regiones justamente para conectar con la realidad de nuestros pueblos y reflexionar acerca del poder creador literario. Señor Roger Villegas, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Jocelyn, para ti y para toda la audiencia que se conecta a esta hora con el único podcast en vivo de la televisión venezolana, y estamos haciendo tributo a este eslogan que se ha calado ya en la televisión venezolana, y es que nos vinimos precisamente a esta primera feria del libro de poesía, porque son más de 14 representantes de diversos países, los cuales voy a nombrar de inmediato. Estamos hablando de Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Uruguay y Paraguay, que se están dando cita acá como expositores precisamente para dar esa movida, ¿no?, del tema de la poesía, cómo se están articulando cada una de estas editoriales, tanto nacionales e internacionales, para promover la cultura latinoamericana y también a nivel global, ¿no? Entonces también se van a estar desarrollando diversos foros, talleres, las escuelas de poesía, cómo está esta cantera de poetas nacionales, también cómo se articulan con esas editoriales a escala internacional y que permita esa interacción y esa retroalimentación, si se quiere, de nuestra cultura popular y poética. Pero también tenemos que comentar que Noah, nuestro micrófono también que está ya siempre conectado con nosotros, Jocelyn, se conectó con todo el tema de la poesía y está con nosotros. Adelante. Esa cara pícara, Noah. Estoy ensayando un poema. ¡Wow! Me encanta que te llenes de poesía. ¿Y tú? ¿Sabes de prosa, Sofía? Pues sí, algo sí sé. Pues a ver si este verso lo conoces. Amor, cuando yo muera no te vistas de viuda, ni llores sacudiéndote como quien estornuda, ni sufras pataletas que al vecindario alarmen, ni para prevenirlas compres gotas del Carmen. ¿Lo conoces? ¿Y sabes el final? Amor, cuando yo muera, no hagas lo que hacen todas, no copies sus estilos, no repitas sus modas, que aunque en nieblas del olvido quede mi nombre extinto, sepa al menos el mundo que fui un muerto distinto. Aquiles Nazoa, Noah. Amor, amor, cuando yo muera se llama. ¿Y a quién le dedicas esta obra de arte? Pues a un micrófono balita que me pica el ojo a veces. Ok, Noah. Buena suerte. Aquí entrevista al señor, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a Noah, que además se conecta con todo esto de la poesía. Aquiles Nazoa, Amor, cuando yo muera, poeta, escritor, ensayista venezolano, que habla justamente de esos poderes creadores del pueblo a los que vamos a hacer referencia en este momento, sobre todo a ese poder creador literario que cuenta, ¿no?, la realidad en muchas circunstancias. Y para comenzar a hablar de este maravilloso evento que se inauguró el día de ayer y que será hasta el próximo 17 de noviembre, vamos a comenzar este podcast y esta conversación con José Javier Sánchez, poeta venezolano y es coordinador de la Escuela Nacional de Poesía de Caracas. Bienvenido, José. Cuéntanos acerca de este primer festival que nos ha sorprendido gratamente a quienes hemos tenido la oportunidad de estar acá, de ver además toda esa magia, esas distintas realidades de nuestros pueblos unidas a través de la poesía. José. Claro. Bueno, buenas tardes. En verdad que para nosotros es grato estar en este escenario presentando a esta cantidad de editoriales, una feria que tiene como primer objetivo reunir
a editoriales alternativas, emergentes de América Latina, que desde sus propios recursos producen y promueven la obra de poetas latinoamericanos. Este es un espacio un poco también para, desde la poesía y del género de la sensibilidad, contribuir también a hermanarnos como nuestroamericanos. Un proyecto que no por eso es gratuito que estemos aquí en el CELAR, en la Casa de Nuestra América, difundiendo esta fiesta de la poesía nuestroamericana. Es un espacio también donde queremos que nuestras editoriales y nuestros autores se encuentren, sobre todo para el intercambio en publicaciones, el intercambio entre poetas. Que conocernos y reconocernos. Conocernos y reconocernos, y en ese reconocimiento también valorar el esfuerzo que hacen poetas y editoriales de todo el continente por difundir la poesía como un género, no solamente literario, sino como un género que está llamado también a replantearnos un poco la nueva estética del siglo XXI, una estética que vaya y que apueste a la paz, una estética que de una otra manera también vislumbre dentro del hecho poético la nueva concepción que tenemos del hombre, de la mujer, del ser en este tiempo. Ahora, José Javier, coméntanos acerca de esta programación interesante, porque además no solo es esta interacción que se da entre cada una de las editoriales que están presentes, sino también viene la parte formativa, la parte de los foros, los recitales, y además lo que podría concretarse más adelante, que puede ser esa interacción en cuanto a la publicación de autores nacionales en editoriales internacionales, o viceversa, autores quizás de Ecuador, de Colombia, que pudieran publicar con editoriales nacionales. ¿Cómo se da ese intercambio, no? Claro, nuestro foro tiene como algunos objetivos. Uno, proyectar un poco el pensamiento nuestroamericano, ver qué papel juega la poesía también en el rescate de la memoria de nuestros pueblos. No solamente de las nuevas estéticas, sino de la memoria, del origen, de esa tradición que de una otra manera nos acerque también a esa identidad regional y esa identidad como continente y como país. Y dentro de esa alternativa de formación también tenemos la propuesta, en el marco de esta expoferia se ha desarrollado un foro sobre escuelas de poesía en América Latina, experiencias de formación de poesía en América Latina, donde nuestra escuela Juan Calzadilla ha jugado un papel muy importante, presentando su experiencia, pero también tenemos experiencias del continente, de Honduras, de Colombia, de Chile, que vienen también un poco a dar su aporte en la formación de lectores y de escritores de poesía. En el campo formativo también se está dando un taller de edición que se está dando está por iniciar. Si usted está aquí cerca del CELAR, puede venir aquí a recibir ese taller de edición de libros de poesía. Eso es importante. Eso es importante porque la gente dice cómo yo hago para participar, cómo puedo estar, en qué horarios voy a estar, y eso lo vamos a ver todo también en la programación. Claro, lo vamos a ver también en la programación, una programación que pueden conseguir en @WPM Venezuela. Ahí pueden conseguir la programación y un poco cómo ha sido el desarrollo de las actividades, lo que fue la actividad ayer en la inauguración, que fue una actividad muy emotiva, que tuvimos la presencia también de estudiantes de la Escuela Nacional de Poesía que vinieron aquí a acompañarnos con las autoridades. Hay toda una dinámica que se activa un poco para hacer de la poesía ese género que en verdad que estamos convencidos que de una otra manera mueve la sensibilidad en el ser humano y que te permite también construir a nuevas estéticas. Es decir, nosotros creemos que la poesía es una propuesta también contra la guerra, contra el genocidio, contra el atropello, contra la barbarie. Es una propuesta también esta feria. Contra la colonización. Contra la colonización. Esta es una feria también que está contra el bloqueo, contra el asedio al que ha sufrido Venezuela en los últimos tiempos. Nos estamos encontrando como continente y la poesía ha sido un escenario donde esperemos que se formulen esa cantidad de intercambios que lo visibilizamos, no solamente dentro de la muestra que se hace aquí de las editoriales que nos acompañan, sino también de la posibilidad de que a través de una propuesta que ofrece la Expo Poesía 2024 se pueda contribuir a editar autores en el continente también nuestroamericano. Y el recital también, que es muy llamativo para quienes visitan esta feria. Eso es otra belleza. Eso es otra belleza. Todos los días a las 6 de la tarde hay un recital de gala en la Poesía 2024. El día de hoy tenemos también como que una guinda muy especial que se va a presentar a las 7 de la noche, el río quemado de nuestro poeta, nuestro psiquiatra, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al que está invitado también el pueblo de Caracas, el pueblo que nos escucha, a que venga esa actividad que de una otra manera también busca contribuir con el desarrollo de esos escenarios.
Otro plato fuerte también es que se han presentado en el caso de la editorial Chifuna, que la tenemos aquí cerquita, de Honduras. Ellos presentaron una colección esta mañana de 10 poetas venezolanos editados por ellos. Aquí damos testimonio de cómo editoriales emergentes, editoriales alternativas permiten difundir con muy pocos recursos la obra de los autores latinoamericanos. Bueno, mira, es momento entonces, José Javier, de invitar a las personas a que se acerquen. Nosotros obviamente vamos a seguir conversando con cómo se va a desarrollar esta Expo Poesía 2024. Rapidito esa invitación a la gente de Caracas a que se acerque hasta el 17 de noviembre. Invitamos a la gente de Caracas hasta este domingo 17 de noviembre. Vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde en esta programación que tiene como objetivo acercarnos al género de la poesía. Pueden venir a disfrutar de talleres, de presentaciones de libros y de recitales y encontrarnos no solamente con la poesía, sino con los editores, con los propios editores que nos acompañan de todo el continente para que conozcan de cerca esa experiencia a la que estamos apostando también como una semilla para que la humanidad siga siendo más humana. Interesante la incorporación además de nuevas generaciones en toda esta movida que se está dando la poesía cuando tenemos un plano completamente tecnológico de redes sociales y se busca rescatarlos también en ese sentido. ¿Te vas a animar, Jocelyn, a escribir poesía? ¿A qué? ¿A escribir? No, de repente no, a disfrutarla puede ser. Okay. ¿Tú sabes quién está disfrutando? Por supuesto, Yacy B está con nosotros acá, por supuesto, no se podía perder este espacio de poesía y ya está con nosotros totalmente en vivo. Yacy, estamos contigo. Así es, Roger, Jocelyn, un gusto y un placer estar desde aquí, desde la primera Feria Internacional del Libro de Poesía, en un ambiente bohemio, poético, que le brindará a los venezolanos un ambiente de arte, poesía, donde al menos 14 países se dan cita aquí para resaltar precisamente la poesía, el arte. Vamos a continuar realizando un recorrido acá. Hola, muy buenos días, bienvenido a las pantallas del Podcast al Día. Su nombre y apellido, caballero, por favor. Javier Bosch, de Colombia, escritor. De Colombia. Señor Javier, cuénteme, parte de la poesía que tiene usted planteada aquí, ¿en qué precisamente se basa, qué expone aquí en este stand? Bueno, yo soy concretamente escritor, estoy aquí esperando que vengan mis amigas, las editoras que están almorzando, pero en resumidas cuentas son libros de autores nacionales, es decir, colombianos, de autores latinoamericanos como autores universales, obras personales, antologías, de diferentes precios, a los diferentes alcances y sobre todo para gente que quiera definitivamente oxigenar la vida, ¿no? Que es lo importante. La poesía es fundamental, la poesía es un modo de respirar, de cobrar sentido, de cantar a la belleza. Es la poética también, del amanecer, del oscurecer, de la vida, de la muerte, de la tristeza, del abandono, la ensoñación, el vacío, el comer, el soñar, el hablar, el pensar, todo eso es lo bello, constituye la vida. Estamos tratando de cambiar esa idea o ampliar la idea de que la poesía es lo que nos echan en el colegio con rima, del cielo cayó en la rosa, mi madre la recogió. Eso es muy ya clásico, ¿no? Y ya no puede que no diga nada a mucha gente, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Entonces aquí hay poesía para la gente joven, sobre todo por el lado del arte, ¿no? Entonces es fundamental, el espacio del encuentro. Y si me permite realizarle esta pregunta personal, ¿desde qué momento específicamente la poesía lo atrapó? ¿Cuándo fue el momento que dijo usted, en este momento me he vuelto poeta, la poesía me enamoró? En mi experiencia personal yo empecé a oír música clásica hacia los 12, 11 años y todo ese caudal sonoro entró a mi vida y poco a poco tuve que empezar prácticamente a expresarlo. Sí, a verterlo a manera de escritura. Y después ya cuando me enamoré, ya no de la música, sino de una chica, pues entonces fue más concreto empezar a escribir. La poesía le debe ocurrir a cualquiera. Y no tiene que ser necesariamente un poema, ¿vale? Sino el dar cuenta de la vida. Bueno, le damos las gracias, por supuesto, aquí a la representación de Colombia, específicamente la editorial Silaba, por sus impresiones. Y bueno, vamos a devolver este pase al set de Al Día. Bueno, y teníamos a Yacy B que va a seguir recorriendo parte de esta primera Feria Internacional del Libro de Poesía, distintas visiones, y conectaba mucho lo que mencionaba además este participante de Colombia, como parte de estos 14 países que se encuentran
realizando pues este evento, desarrollando este evento. Hay poesía para todo tipo de público, para disfrutarla, para encontrarnos con distintas realidades, para conectar además con experiencias significativas. Así que la invitación, usted puede venir y disfrutar de estos recitales, de todas las actividades que hay y conocer además esas publicaciones que se hacen incluso de libros venezolanos en editoriales internacionales, que es justamente todo eso que se ha venido formando y se ha venido tejiendo a raíz también del Festival Mundial de Poesía, particularmente que se desarrolló en nuestro país en el mes de julio. Y otro elemento a analizar, Jocelyn, es estas experiencias de la divulgación también de poesía a través de las plataformas digitales. Y antes de irnos a la pausa quisiera también su comentario acerca de esto, porque hay quienes exponen, quizás escriben algo, lo hacen quizás en un formato de fotografía y lo publican en sus redes sociales y tienen de cierta forma algún alcance, ¿no? A estas personas que también lo hacen quizás de manera empírica, ¿hay espacio para ellos también en esta feria? Claro, yo creo que tenemos la editorial La Castalia trajo una muestra de su colección editorial en digital que se puede descargar, que se puede, con un código QR lo puede descargar. Yo creo que hay opciones también para la difusión de la poesía. Nosotros sabemos, claro, nosotros sabemos que y entendemos que las redes sociales, los medios están subutilizados muchas veces por los jóvenes o tienen un exceso de uso que no es el más apropiado un poco para el desarrollo intelectual o el desarrollo sensible del ser humano en este momento, porque bueno, boicoteado por todas las transnacionales de la publicidad. Sin embargo, creemos que ese es un camino que tenemos que seguir profundizando. Hoy optamos en esta feria por salvar el esfuerzo que se hace por el libro impreso y no negamos la posibilidad de que el libro digital tenga su espacio. Aquí en la feria contamos con los compañeros, por lo menos en el caso de los compañeros de Mérida, la gente de Gitanja, de Solar, la gente de Mucuglifo, la gente de Madriguera, que han venido haciendo un esfuerzo en el estado de Mérida porque la impresión o la publicación del libro impreso se mantenga, así sea desde un libro, desde una plaqueta a un volante, de acuerdo a las condiciones. Es decir, acuérdate que este también es un encuentro de editores y exalta un poco el papel que el editor cumple en la difusión del libro de poesía en Venezuela y en el mundo. Agradecemos a José Javier Sánchez, poeta venezolano, coordinador de la Escuela Nacional de Poesía de Caracas, por todos estos aportes. Bueno, que venga la gente a participar en esta expoesía, José. Así es, esa invitación que se hace. Saludamos también a nuestro intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa. Nos vamos a publicidad, luego a pausa muy chiquitica y seguimos recorriendo esta primera Feria Internacional del Libro de Poesía desde el CELAR. Se puede venir para acá, estamos completamente en vivo. Pausa, ya venimos. Paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir "la pegué" y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB App? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Y estamos de vuelta desde acá, desde la primera Feria Internacional del Libro de Poesía, en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, para mostrarles el desarrollo de la misma y ver todo este ambiente poético, bohemio, que se encuentra justo aquí en el CELAR. Me encuentro en este momento en el stand de Bolivia, en Llamarada Verde. Muy buenas tardes, bienvenida a las pantallas del podcast Al Día. ¿Su nombre y apellido? Muchas gracias, mi nombre es Melissa Sauma, de Bolivia. Melissa, cuéntame, ¿qué te parece el ambiente de esta feria en su primera edición? Cuéntame más o menos qué tienes que ofrecer en cuanto a literatura se refiere, poética. Bueno, está preciosa, excelentemente organizada, todo impecable, realmente han cuidado hasta el más mínimo detalle y para nosotros es una alegría estar acá, primera vez en Caracas, así que muchas gracias por el recibimiento. Hemos venido con toda la colección de Llamarada Verde, que es poesía boliviana. Tenemos 3 colecciones, la primera colección, que es la que está en esa primera fila. La segunda colección, que es esta que ven acá, salió el 2022 y tenemos también una colección de poetas internacionales. Respecto a la poesía en Bolivia, si me permite con el caballero, ¿qué tiene para ofrecer Bolivia en cuanto a poesía se refiere? ¿Cuál es su sensibilidad principal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Daniela Lloroa, venimos de Bolivia. Pues se está escribiendo mucha poesía en Bolivia, se está haciendo mucha poesía en Bolivia. Estamos con talleres de poesía y estamos con festivales de poesía.
Nosotros vivimos en la ciudad de Santa Cruz y bueno, solo en la ciudad de Santa Cruz se están haciendo ahora 3 festivales de poesía al año, lo cual ayuda a sensibilizar mucho más al público, ¿no?, con respecto al tema de la poesía, que consideramos muy importante para sensibilizar y para que las personas tengan más empatía y bueno, podamos sobrellevar cualquier tema del día a día. Creo que eso es lo importante. Bueno, esto es lo importante, no solamente la participación de Venezuela, sino esa integración latinoamericana, esa integración con todos los países para que vengan acá y muestren todo ese arte, toda esa poesía que tienen para ofrecernos acá a los venezolanos y al mundo en la primera Feria Internacional del Libro de Poesía. Así que muchachos, ¿qué tienen para decirnos a nosotros allá en el set de Al Día? Gracias, Yassi, por estar con nosotros, conectada siempre, llevándonos la mejor información. Nosotros seguimos acá y ya tenemos un invitado de lujo que está con nosotros para seguir conversando acerca de esta Feria Internacional del Libro de Poesía, y tenemos con nosotros a Leonardo Gustavo Ruiz, poeta, ensayista, cronista y artista plástico. Además ha publicado más de 20 títulos de poesía y ensayos sobre la cultura popular, ecológica y política. Bienvenido al día, además poeta homenajeado del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Un gusto tenerlo por acá, profe. ¿Qué tal las expectativas de todo este espacio, de toda esta feria que se está desarrollando? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Las expectativas son siempre las mayores, porque esta primera Feria Internacional de Poesía, de editores de libros de poesía, es como el resultado y la confluencia de muchas cosas, del Festival Mundial de Poesía, que ya es una institución en Venezuela, de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que ya está en todo el territorio nacional. Entonces, reunir editores de más de 15 países, más de 30 editores internacionales, un montón de editores venezolanos para planificar actividades, realizar talleres, realizar actividades formativas, realizar actividades también de creación, recitales. Es algo que es como la corona de ese proceso. Yo creo que Venezuela, en materia literaria y en materia de poesía, en materia de ferias del libro, vive un momento estelar. Esta es una feria, este tipo de feria de editores, yo diría que es la primera Feria Internacional de Editores del Libro de Poesía de Venezuela, pero también hay que tener muy en cuenta que es la primera Feria Internacional de Editores del mundo, porque no conocemos, que se sepa, no hay una feria similar en el mundo. Hubo intentos alguna vez, pero que no cuajaron décadas atrás. Entonces somos pioneros también en esa materia. Para Leonardo Gustavo Ruiz, ¿cómo definir algo que puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo definir la poesía y sobre todo la poesía en este momento histórico donde nos encontramos con distintas realidades, incluso conocernos y reconocernos con otros países, con otras sociedades, nos da una perspectiva también global de lo que está sucediendo? ¿Qué papel fundamental tiene la poesía en ese hecho? Sí, la poesía siempre ha sido el modo mágico, el modo inaugural de nombrar y de fundar el mundo, de fundar las culturas, porque en los mitos, que son poesía, está el primer relato del origen de los pueblos, de las ciudades, de las sociedades, del mundo. Pues si eso es así, el hecho de reunir a un conglomerado de seres, hombres y mujeres, que practican ese oficio milenario, ancestral de la poesía, pero además de eso, reunir a las personas que hacen posible que ese oficio se visibilice, se lea, pues es doble, triplemente loable, meritorio y valioso para el pueblo venezolano, porque, repito, nosotros venimos haciendo ferias del libro, festivales de poesía, y esta que reúne a los que hacen posible que la poesía se conozca, pues tiene una resonancia muy especial en el seno de nuestro pueblo, entre los lectores. Venezuela es un pueblo lector y Venezuela es un pueblo de poetas. Es una sociedad, un mundo ya tocado felizmente por la gracia de la poesía. Ahora, señor Leonardo, usted forma parte de este equipo nacional de la Escuela de Poesía. Quisiera que profundizáramos un poco en qué consiste ese trabajo.
qué vienen realizando para expandir, si se quiere, este movimiento de poesía a escala nacional e internacional. Desde abril del 2022, que es cuando nace la Escuela de Poesía, por un mandato, si se quiere, del propio presidente Maduro, ya hemos logrado, de esa fecha a esta parte, hemos logrado que más de 3.000 muchachos liceístas estén participando en talleres que organiza en liceos del país y en otros espacios no convencionales, en talleres organizados por talleres de creación, talleres de lectura, talleres de sensibilización de la lectura desde el mito, desde los mitos fundacionales de Venezuela hasta la poesía actual, contemporánea, que se hace, que producen nuestros poetas y nuestras poetas. Eso ya es una proeza. Claro. El que estemos en casi todo el territorio y que tengamos ese número de muchachos sensibilizándose por la poesía, y el que además estemos tocando también otros públicos, otros sectores, adultos mayores, abuelos. Nunca es tarde para conectarse con la poesía, ni tampoco tan temprano, ¿no? No, y está lejos de morir, además, más allá de todas las plataformas. Tarde o temprano todos somos tocados por la poesía, porque ella es inevitable, es un destino, es casi una religión. Ajá. ¿Y cómo puede hacer alguien que quiera conectarse con esta escuela? O sea, si de repente nos está viendo o alguna persona que participa acá quiere ir a esa escuela a participar. Sí, ayer nomás en una de las actividades de esta expoferia, se hicieron presentes una niña, estudiante de un liceo aquí en el Valle, una muchacha de 14 años, recién mudada de Apure a Caracas, andaba con su madre, y ella nos hizo esa pregunta: ¿cómo hacerlo? Bueno, lo que es que en el liceo donde ella está comenzando sus estudios, creo que estudia segundo o tercer año de bachillerato, armar el grupo y contactar a la gente que puede canalizar eso. Nosotros ya lo sabemos y vamos a ir a ese liceo a crear un taller donde no será ya solo esa muchacha que viene de Apure, sino muchos más. Sí. Hay algo que me llama mucho la atención, poetas, este Centro Estatal de Traducciones de Azerbaiyán, además. Sí. ¿Cómo está funcionando esto en este sentido? Bueno, mañana hay un taller, una mesa de trabajo sobre el tema de la traducción, donde va a participar el poeta de Azerbaiyán que está presente en la feria con su traductora. Ellos, el Centro Nacional de Traducciones de Azerbaiyán inició un trato con poetas venezolanos. Ya hay un libro de poesía traducido masivamente, además editado en Azerbaiyán. Que no existía antes, o sea, no se daba con esa magnitud. Ellos han traducido allá obras de narrativa, novelas. Este poeta que está presente aquí es nada más y nada menos que el traductor de 100 años de soledad, traductor de García Márquez a ese idioma, y ahora vamos a tener la posibilidad de que se traduzcan poetas de Azerbaiyán a nuestra lengua y sean editados en Venezuela, y poetas venezolanos, mujeres y hombres, que puedan ser traducidos a la lengua azerí, al idioma azerí, que es el idioma que se habla en Azerbaiyán, que hablan 40 y tantos millones de personas allá, hablan y leen. Y asimismo, en esa mesa de trabajo va a estar participando la poeta Belén Ojeda, que es traductora del ruso, poeta venezolana, que es la próxima homenajeada en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Y hay un intercambio de experiencias sobre el tema de la traducción, porque muchos de los poetas editores que están presentes en la feria son traductores de distintas lenguas, del inglés, del francés, del portugués, de otras lenguas, incluso de lenguas originarias indígenas. De hecho, usted mencionaba hace un ratico que se está dando este foro, de hecho, de traducción de poesía, versión o creación en este momento con sí, estas personas. En este momento se están haciendo varios talleres y mesas. También hay una mesa de trabajo sobre el tema de edición de poesía, que lo dicta el editor de la editorial Arte y Literatura de la República de Cuba, que tienen 58 años de experiencia editando poesía. ¿Y en qué consiste eso? ¿Cómo editas la poesía? ¿De qué va este taller? Bueno, la idea es que tú tienes un manuscrito, tienes una obra poética, y eso tienes que inédita, un manuscrito, y eso tienes que convertirlo en un libro que lo vayan a leer centenares, miles de personas, millones de personas. Cuba tiene una experiencia vasta en esa materia, porque ellos desde
Desde que comenzó la Revolución Cubana en el año 59, la primera tarea humanística fue editar libros, editar masivamente libros. Han editado libros de todo el mundo. La gente dice, no, es que allá se editan solo libros de política, ya se han editado los clásicos de los 5 continentes, la poesía y la literatura de los pueblos originarios, las grandes obras del Renacimiento, de la modernidad, de la contemporaneidad, han sido editadas en Cuba. Editar poesía consiste en tomar un manuscrito y convertirlo en algo al alcance, asequible para cualquier lector. Es así. Y qué sabroso tener además ese libro en físico. Y que tenga belleza física, que tenga una presentación, que tenga un atractivo y un anzuelo para pescar nuevos lectores, porque el asunto es que a los lectores hay que buscarlos a donde estén. Regálenos un poema. Yo no me sé ningún poema de memoria. No puede ser. Sí. ¿Seguro? Mi memoria es escrita, mi memoria es seguro. Y no tengo a la mano un libro para leerlo, pero ya tendremos tiempo. No las debe, profesor. Sí. Mira, agradecemos a Leonardo Gustavo Ruiz, poeta, ensayista, cronista y artista plástico, que nos acompañó en este Al Día, precisamente desde el CELAR, dando toda esta información acerca de este maravilloso evento que se estará realizando hasta el domingo 17 de noviembre, así que la invitación es a que participen, a que se acerquen. Son muchas las actividades formativas, talleres en los que usted puede participar, y si se está iniciando en este mundo de la poesía, pues precisamente debe venir. Conéctese con nosotros, ya venimos, vamos a hacer una pausa. Señores, estamos de vuelta en esta primera Feria Internacional del Libro de Poesía que fue inaugurada el día de ayer desde el CELAR en Altamira. Nos encontramos completamente en vivo. El día no podía perderse esta cita particularmente, que va más allá de una feria. Se refiere a todo un esfuerzo que hace incluso el Estado venezolano en vinculación con editoriales independientes de todos estos países que están participando: Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Uruguay, Paraguay y Honduras. Y es justamente con Honduras con quien vamos a conversar en este momento. Karen Ayala Quijano, docente, editora y tallerista de este país. Ella particularmente es directora de la editorial Chifurnia Libros. Karen, bienvenida. Bueno, ustedes nos dieron la bienvenida a nosotros porque además ustedes forman parte de esta primera Feria Internacional del Libro de Poesía. ¿Qué impacto tiene esto además en la región? ¿Cómo está virando incluso la poesía en estos tiempos tan convulsos, tan complicados para las sociedades? ¿Y cómo se siente Honduras de participar también? Porque además estrecharon allí y relacionaron un proyecto interesantísimo con escritores venezolanos a raíz de toda esta movida que se está dando con el Festival también Mundial de Poesía. Bien, gracias por el espacio, y también pues unas rotundas gracias por el espacio de Expoesía. En Honduras para nosotros significa mucho como editores, como proyecto editorial, este espacio que se abre, porque somos de años de tener edición de poesía. Entonces nosotros tenemos siempre presencia en las ferias del libro, y no es precisamente la poesía como la estrella o el poeta, ¿no? Y que este espacio sea dedicado especialmente a la poesía es algo que a nosotros nos ha abierto inmensamente muchas puertas, nos da también el espacio de crear alianzas, de llevar poetas, por decir, del istmo centroamericano a Venezuela, y como tú lo mencionabas también, llevar de Venezuela a Centroamérica. Entonces es una ventana que se nos abre, o más bien es una puerta inmensa para poder llevar todo este trabajo que hemos venido haciendo por años con la poesía, y que se conozca el valor que tiene pedagógico, sobre todo la poesía en el caso nuestro, que trabajamos formación de lectores y creación de públicos lectores. Entonces es muy, muy importante para nosotros. Además que con estos esfuerzos, bueno, de hecho conversábamos antes de arrancar este espacio del significado particularmente de Chifurnia, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y va con esa esencia que conservan ustedes como editorial también, de conectar con toda esa poesía, y que esa poesía de alguna manera también vaya a todo tipo de público, que llegue a las manos de todo tipo de público, ¿no? Exacto. Chifurnia Libros nace con esa meta de, más que todo, por eso su nombre, que nosotros hablábamos, ¿no? Chifurnia es como un lugar alejado, eso significa en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, que es donde más se usa. Chifurnia es un lugar alejado, abandonado,
así como algo perdido, lejano, ¿no? Entonces nos pareció a nosotros que la poesía, el género de la poesía siempre ha estado así, relegado a donde quiera que lo veamos. Entonces Chifurnia se enfoca en eso. Y también el otro componente del nombre del proyecto editorial La Chifurnia es que la poesía y el libro, sobre todo, llevarlo hasta los lugares más lejanos, a los lugares abandonados, donde está de repente... no vamos a decir nosotros que es una miseria, pero sí donde no... Sí, donde está la vulnerabilidad y donde la violencia ha hecho mella en la población. Y entonces queremos que el libro y la poesía llegue a ellos. Y más que todo, si ustedes pueden ver aquí que este formato es conocido en el mundo del literario como el chifurnio. Bueno, así lo así lo han bautizado nuestros autores y nuestro público, ¿no? El chifurnio está pedagógicamente creado, vamos a decirlo así, a partir de las experiencias que nosotros hemos tenido llevando festivales de cultura literaria a los barrios, a las escuelas, más que todo públicas, nos enfocamos en escuelas públicas. Entonces, esto no asusta a los chicos, al no lector, porque ahí va la Chifurnia, dirigida a públicos no lectores, ¿no? Entonces, si le presentas este librito a un chico, es más fácil que se lo lea. Tiene 24 paginitas, claro. Y entonces ellos dicen, esto sí me lo voy a leer. Claro. Entonces, de esa forma, damos a conocer nosotros a los autores nacionales, o sea, los autores de cada país, porque nos movemos a través de Centroamérica. Y pues ahora más vamos a expandir el radio a través de Venezuela, va a ser nuestro faro, ¿no? Entonces, este chifurnio es creado para eso, para entrar al público no lector. Y entonces ahí estimulamos la creación. Bueno, precisamente eso lo veníamos conversando con nuestros invitados anteriores, que tenía que ver con eso, hacerlo más atractivo, que hacerlo mucho más dinámico, didáctico para esas personas que ya frecuentan la lectura de la poesía, pero quienes quieren hacerlo por primera vez puedan hacerlo. También quería comentar sobre el tema de los autores nacionales, o sea, venezolanos que se han incorporado a esta editorial y el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Mira, nosotros estuvimos aquí para el Festival Internacional de Poesía. Y para que miremos cómo se mueve ese entramado, esa complicidad que se da a través de la poesía, ¿no? Entonces, cuando estuvimos acá, pues fuimos a los recitales de los compañeros, más que todo, bueno, yo voy con el ojo editor, ¿no? Entonces, pues a escucharlos, a saber de su obra. Y nos pareció que habían poetas muy, muy interesantes y que queremos mencionarlos, Karen, justamente los y que queremos que se muevan. Mira, nosotros hubiésemos querido tener por lo menos para comenzar 30, wow. Pero obvio, para todo esto se necesita pues dinero, la plata es muy importante. Esfuerzo, claro. Entonces este es un esfuerzo editorial y pues nosotros comenzamos con los que pudimos contactar, que a través de la gente organizadora del festival también, porque ellos fueron nuestro puente, ¿no? Entonces comenzamos, nosotros tenemos una colección del mundo, se llama Eterno Retornógrafo. Entonces dentro hay series por cada país. De Venezuela solo teníamos uno. Entonces incorporamos en esta vez a 9. Comenzamos con 9. Sí, pero les digo comenzamos porque vamos a expandirnos y queremos hacerlo porque de verdad sí que se lo merecen. Entonces tenemos al poeta Leonardo Gustavo Ruiz, con quien conversamos hace ratico. Ajá, aquí acaba de estar con ustedes. Entonces él es uno de los que comienzan esta serie. Está la poeta Esmeralda Torres, buenísima poesía. Está el maestro Antonio Trujillo. Está Beatriz Hayfield. Tenemos a Milagro Meleán. Y me faltaron 2, me traje 2 de Milagro Meleán, pero la otra es Venus. Entonces, estos poetas, nosotros escuchamos sobre ellos, vimos, porque la editorial también tiene no solamente ver una buena obra del poeta, sino también cómo es su proyección social, por la política de nosotros, la mística de nosotros, es así. Entonces queremos también que sean
miramos la persona también, ¿no? La obra sí es muy importante. Que se conecten también con lo que ustedes vienen haciendo. Que tenga conexión social, conexión con los públicos, porque eso es muy importante para nosotros. Y estamos seguros que a raíz de esta primera Feria Internacional del Libro de Poesía, Karen, van a surgir nuevas proyecciones, incluso no solo con poetas venezolanos, sino con poetas de otros países que nos están acompañando, 14 específicamente que ya hemos mencionado. Hemos llegado al final de esta conversa, pero te dejamos además para que puedas conversar con quienes asisten. Ustedes están invitados a hacerlos hasta el próximo 17 de noviembre, esta Ex Poesía 2024, la primera feria además en este sentido, como ya lo mencionaba el poeta Leonardo Gustavo Ruiz. Yaciví Uzcategui, tú también estás haciendo este recorrido, ya casi finalizando este espacio del día. ¿Qué nos dices además después de esta maravillosa experiencia, Yaci? Las palabras ciegas hacen ver. Wow. Ay, ya estamos en vivo, muchachos, pues me agarraron aquí sumergida en el mundo de la poesía y la magia. Vamos a continuar realizando nuestro recorrido aquí en la primera Feria Internacional del Libro Poesía y pues me encuentro en el stand de México. Muy buenas tardes, bienvenido a las pantallas del podcast Al Día. ¿Su nombre y apellido? Mijail Lamas, de México. Mijail, cuéntame, ¿cuál es lo que puede ofrecer México en este momento en cuanto a poesía respecto a la actualidad, a los tiempos actuales? Mira, el Círculo de Poesía, que es el sello editorial, es un emprendimiento que empezó como una revista electrónica. Seguimos siendo una de las revistas electrónicas de poesía, una revista independiente que no depende de ningún apoyo ni institucional ni del gobierno ni particular, es completamente autogestiva. Nos lanzamos a hacer libros, ¿no? Estamos trabajando en la virtualidad y lo que hacemos desde México es abrir el abanico de posibilidades con traductores de poesía de todo el mundo, pero también editando a los poetas emergentes. Y en el caso de la poesía, hemos desarrollado sobre todo una visión universal. Hemos traducido, por ejemplo, la poesía rumana, la poesía francesa contemporánea, la norteamericana, la china, la hindú, la rusa, la lituana, en fin, pero también los poetas emergentes jóvenes de Latinoamérica y algunos nombres pues ya consagrados, tanto Mario Bojorquez como Ali Calderón, que son los directores de este emprendimiento, digamos los capitanes de este barco, pues se han esmerado mucho en generar digamos, puntos de encuentro con las tradiciones más variadas de todos los puntos del mundo. Ok, pero cuéntame algo, Mijail, acá tengo en mis manos Memoria del Desierto, escrito por usted. Así es. Este libro obtuvo el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen en el 2023. Ok, pero antes de despedir le voy a pedir por favor que me recite algo hermoso, algo corto para de esta manera enamorar a la audiencia del podcast Al Día. Bueno, este breve poema que les voy a decir es un poema de un libro anterior y dice así: recuerdo la primera casa de la infancia y la segunda y la tercera, todas son una, incendiándose. Wow, increíble. Y bueno, con esto me despido para ir rápidamente al set de Al Día, así que vamos, muchachos. Mira, linda además esta experiencia que tuvimos, lindo ese recorrido. Yaciví, ya te unes con nosotros en este set ya para despedir. Tenemos varias invitaciones. Hoy, obviamente, viernes 15 a las 7 de la noche, la presentación del libro Río Quemado de Jorge Rodríguez Gómez y la presentación del libro el día de mañana, sábado 16, nada más y nada menos que de nuestro ministro de Comunicación, que también es poeta y presenta este libro sobre blanco. Ustedes pueden encontrar todos estos detalles a través de las redes sociales, como ya mencionábamos hace un ratico, Roger. Así es, bueno, la invitación queda abierta, que vengan acá a El Celar para que puedan disfrutar de esta expoesía, pero además Karen tiene una información importantísima que nos está acompañando de Honduras y es una primicia, un tubazo, como decimos nosotros acá en el periodismo. Claro que sí, y que son las cosas que nos regalan estos espacios. El Festival Tegucigalpa que realizamos en Honduras, Fundación Cultural Chifurnia, perdón, tranquila, está dedicado este año a Venezuela. Entonces esperamos tener allá afluencia de poetas venezolanos y así.
Bueno, agradecemos a Karen Ayala Quijano, docente, editora y tallerista de Honduras. Además, qué honor que nos hacen allá en Honduras. También el honor de tenerlos acá. También a más de 14 editoriales que están presentes. Así que bueno, Yacibi, también gracias por ese recorrido, por mostrarnos todo lo que pueden encontrar cada una de las personas que visitan nuestro espacio. Porque realmente se vive un ambiente bohemio de poesía que nos atrapa a todos. ¿Vas a escribir tu poesía, Yacibi? Se lo voy a considerar, Roger. Bueno, ya estudió teatro. Puedes entrar en nuestro fútbol. Mira, ajá, tienes la invitación abierta. Ya te ofrecemos. Bueno, perfecto, con mucho gusto. Mira, momento de despedir. Sí, lamentablemente nos tenemos que ir, pero recuerden, sí, y de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana al día. Feliz tarde. Cuídense mucho. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.